Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te quiero presentar un proyecto súper especial. Mirad, se trata de esta colcha de patchwork que es súper sencilla de hacer. Se hace a partir de 12 fat quarters y vamos a ver una técnica con la cual cortamos todas las telas a la vez prácticamente y con muy pocos cortes tenemos preparadas todas las piezas, que es algo en lo que habitualmente tardamos mucho. En este vídeo no solo os voy a explicar cómo podéis hacer esta colcha, sino también cómo vamos a formar el sándwich, cómo podemos acolchar y cómo podemos poner el remate una vez que la hemos terminado. El tamaño terminada de esta colcha es de 1,10 por 1,60, es perfecta para un sofá. Si la queréis hacer más grande, simplemente tenéis que utilizar, en vez de 12 fat quarters, pues a lo mejor 18 y vais ampliando un poquito el tamaño. Si quieres que te enseñe, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Mirad, un fat quarter tiene un tamaño aproximado de 50 centímetros por 55. La medida más larga la va a tener en el sentido del hilo de la tela, porque precisamente es el ancho de la tela partido a la mitad y luego unos 50 centímetros. En pulgadas estamos hablando de unas 22 por 20. Nosotros en este proyecto vamos a trabajar en pulgadas, aunque también os voy a ir dando las medidas en centímetros porque la conversión en este caso es bastante sencilla. Lo primero que hacemos es colocar una serie de fat quarters uno encima de otro, lo más alineados que podamos. Como veis, no coinciden perfectamente porque claro, cuando te los cortan, al final hay veces que se mueve un poquito el corte y no queda perfecto. Pero no pasa nada porque tenemos tela de sobra para preparar los bloques que necesitamos. Vamos a comenzar dando un primer corte sobre el lado que mide 50 centímetros o 20 pulgadas. Yo he colocado 4 telas juntas, 4 fat quarters, entonces los voy a cortar a la vez. No pongáis más porque podéis tener dificultad a la hora de cortarlos simultáneamente porque ya va a ser una capa bastante gruesa. Así que vamos a dar estos pasos 3 veces. Como tenemos 12 fat quarters, los vamos colocando de 4 en 4 y realizamos los cortes en cada uno de estos 3 grupos de tela. Entonces, el primer corte es para nivelar y estabilizar el borde. Me estoy girando un poquito la base de corte para hacerlo con más comodidad. Veis que lo que hacemos es alinear el borde de la regla con una de las marcas horizontales, da igual en este primer corte con cuál. Y cortamos. Y ya tenemos, veis, los bordes igualados. Ahora vamos a hacer lo mismo en el lado de los 55 centímetros o 22 pulgadas. Pero ahora sí nos tenemos que fijar en que este corte que acabamos de dar queda perfectamente alineado con una de las marcas verticales de nuestra base de corte. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que el corte que vamos a dar justo aquí también para igualar el tamaño de las piezas queda en 90 grados. Una vez que tenemos aquí la tela alineada, de nuevo tomamos la regla, yo vuelvo a girar y en este caso, como mi base es un poco pequeña, lo que voy a hacer es fijarme en una de las marcas que tengo aquí al borde. Si os fijáis, alineo el borde de la regla con el borde de la base de corte y ya directamente cortamos. Apretamos para cortar las 4 telas a la vez. Ya tenemos la pieza en este lado a 90 grados. Volvemos a girar la tela y vamos a dar en el otro lado de 50 o de 20 pulgadas, 50 centímetros o 20 pulgadas, un corte horizontal para acabar de cuadrar la pieza. Vamos a hacerlo de momento en 3 de los lados. El cuarto lado lo hacemos luego. Cuando tengamos este lado que ya está igualado, haciéndolo coincidir con una de las líneas de la base de corte, buscamos una línea horizontal y vamos a cortar.
Ya hemos igualado estos dos lados, que son los cortos, y uno de los lados largos. Nos queda el cuarto lado largo, pero ese ya le vamos a dar el corte a una medida concreta. Estos los hemos dado como hemos querido. Este corte lo vamos a dar a una distancia de 16 pulgadas, que equivalen a 40 centímetros. Entonces lo que hacemos es, como veis, hacemos coincidir los bordes de la pieza que hemos cortado y en especial este lado, el que es más largo, con una marca. Buscamos en este caso el 16, que es la medida a la que queremos cortar. Hacemos coincidir la regla aquí y aquí, que son las marcas, y cortamos. Este trozo, que veis que tiene los bordes desiguales, no nos interesa, lo podemos guardar para otro proyecto. Y vamos a seguir cortando. La pieza tiene un tamaño de aquí a aquí de 16 pulgadas o 40 centímetros. Vamos a cortarla a la mitad, 8 pulgadas o 20 centímetros. Buscamos en este caso, como veis, el número 8, alineamos la regla tanto a derecha como a izquierda y cortamos. Mirad, he movido un poquito la tela. Veis que antes el corte lo tenía a la altura de 8 y ahora lo tengo a la altura de 8,5, porque ahora vamos a cortar en este otro sentido. Voy a girar la tabla y vamos a dar un corte en este otro sentido a una distancia de 4 pulgadas, que es 10 centímetros, justo por aquí. Separamos estas piezas, que ya son los primeros 8 bloques, 8 piezas que vamos a utilizar en nuestra colcha. Vamos a dar otro corte, en esta ocasión a 8 pulgadas de este corte que habíamos dado aquí, es decir, a una distancia de 20 centímetros. Como aquí tengo el 4 más 8, me voy al número 12. Y justo voy a cortar por aquí. Y a continuación voy a seguir moviendo la base de corte para que lo veáis. Tenemos un corte aquí en el 12, vamos a dar un corte en el 20, es decir, otras 8 pulgadas o 20 centímetros. Buscamos el 20 a derecha, a izquierda, lo alineamos con el borde de la regla y cortamos. Estos dos trozos, de nuevo, no los vamos a necesitar y los vamos a emplear en otro proyecto. Ahora mismo tenemos cortadas 4 piezas de 8 pulgadas por 8 pulgadas o de 20 por 20. Vamos a retirar 2 grupos de 8 por 8 y nos quedamos con las piezas que veis aquí en la parte inferior. Y en ellas vamos a hacer los siguientes cortes. En primer lugar vamos a cortar en vertical a 4 pulgadas o 10 centímetros, partiendo la pieza, esta que teníamos con este corte justo aquí, la partimos a la mitad. Y cortamos aquí también a 4, 1, 2, 3, 4 pulgadas. Estas las quitamos porque ya las tenemos preparadas. Y estas piezas las vamos a partir justo a la mitad, también a 4. Y nos quedan 4 cuadrados de 4 pulgadas por 4 pulgadas o el equivalente en centímetros, que es 10 por 10. Vamos a hacer estos cortes en todas las telas y empezamos a formar los bloques. Pues ya he cortado los 12 fat quarters
y hemos obtenido un total de 120 piezas. Fijaros que de una manera súper rápida. Hemos cortado 24 cuadrados más grandes, 48 rectángulos y 48 cuadrados más pequeños. De estos nos van a sobrar algunos, pero tienen un tamaño que perfectamente lo podemos aprovechar en cualquier otro trabajo. Ahora vamos a ver cómo disponemos la tela para formar la colcha. Mirad, la idea con la colcha es formar este tipo de bloque formado por un cuadrado grande, dos rectángulos y un cuadrado pequeño. Estos bloques los podemos formar todos exactamente igual, poniendo el cuadrado grande abajo a la derecha, o podemos, por ejemplo, cambiarlos de esta forma. Yo lo que voy a hacer es formar este tipo de bloque, los dos, el que tiene el cuadrado abajo a la izquierda y el que tiene el cuadrado grande abajo a la derecha, y vamos a formar filas con ellos intercalándolos, generando un bonito dibujo. Yo lo que os propongo es que os vayáis a una mesa grande y dispongáis todas las telas para ver que la combinación de colores es la más adecuada. Una vez que tengamos dispuesta la tela, vamos a formar aquí otro bloque, por ejemplo, porque os voy a enseñar cómo coserlo de una manera un poquito más rápida. Ahora no nos fijemos mucho tampoco en los colores que vamos a emplear, sino en cómo vamos a coser. Imaginemos que tenemos estas piezas de tela así, van a ser muchas más, pero se nos van a formar como filas. Entonces de lo que se trata es de ir cosiendo las filas, porque va a ser mucho más rápido. Tendremos filas en las que irá primero un rectángulo, un cuadrado pequeño, rectángulo, cuadrado pequeño, y luego tendremos otras filas que tendremos cuadrado, grande, rectángulo, cuadrado grande, rectángulo. Coser las piezas entre sí es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es poner derecho con derecho, alinear bien los bordes, los podéis sujetar si os es necesario con un alfiler, y damos por aquí un pespunte con un margen de costura. Yo en mi caso voy a utilizar 1/4 de pulgada, pero si utilizáis 1 centímetro, con un margen de 1 centímetro, el margen de costura que más cómodo sea. Entonces, vamos a ir así incorporando unas piezas a las otras y vamos a formar estas tiras. Las tiras van a estar compuestas independientemente de si las colocamos así o así, porque da exactamente igual. Si os fijáis, es simplemente girar la tira. Van a estar compuestas de 4 rectángulos y 4 cuadrados grandes, y este otro tipo de tira estará compuesto de 4 cuadrados pequeños y 4 rectángulos. Mirad, como os contaba, he colocado las piezas sobre una mesa grande para ver la distribución de los colores. He ido jugando con las piezas para que no queden repetidos, para que quede divertida la distribución de los distintos estampados, y creo que, bueno, más o menos lo hemos conseguido. Si os fijáis, tengo colocadas solo la mitad de las piezas. Justo debajo tengo las mismas telas y las vamos a coser 2 veces. Entonces vamos a ir empezando a formar estas tiras, que es un poco lo que os comentaba antes. Cuadrado grande, rectángulo, y así esta fila. En este caso, por ejemplo, sería cuadrado pequeño, rectángulo, cuadrado pequeño, y formamos la otra fila. Lo que os recomiendo es que hagáis una foto de la distribución de colores que os ha gustado, para que luego no os confundáis a la hora de coserlo. Así que voy a formar estas tiras y continuamos. Una vez que unimos las distintas piezas formando tiras, nos van a quedar así. Lo que tenemos que hacer es planchar para ir acomodando las costuras, y ahora vamos a unir una tira con la otra. Tenemos que hacerlo de manera que nos coincidan estas costuras, para que nos quede muy bien terminado el trabajo. Pues bien, hay un truco estupendo cuando tenemos que hacer esto, que es con la plancha. Lo que vamos a hacer, voy a darle la vuelta a la pieza, es planchar en un lado las costuras hacia la derecha y en el otro lado planchamos hacia la izquierda, de manera que cuando vamos a colocar una tela junto a otra, alineando los bordes, fijaros, se alinea prácticamente solo, porque el grosor que nos da la costura hace que quede en su sitio. Si lo tocáis con la mano, veis que está en su sitio porque no queda ningún tipo de salto. Lo que hacemos es poner en estos puntos un alfiler, nos vamos al
Siguiente punto de encuentro. Ya os digo que con la mano es muy sencillo asegurarnos de que queda en su posición. Cuando tengamos así todas las tiras unidas, damos el pespunte. Vamos a darlo con el margen que estéis empleando y así ya vamos a unir todas las tiras formando la parte exterior de nuestra colcha de patchwork. Mirad, me he venido de nuevo a la mesa grande para enseñaros cómo queda ya la colcha una vez que hemos unido todos los bloques. Si os fijáis, los puntos de encuentro quedan perfectos con la técnica que os he enseñado y además es muy fácil coserlo porque se trata simplemente de ir haciendo tiras y luego estas tiras las unimos entre sí. Ahora lo que tenemos que hacer siempre antes de montar el sándwich para formar el quilt es planchar muy bien. Si os fijáis, voy a enseñaros por acá cómo tenéis que planchar. Todas las costuras van montando dobles y veis cómo queda de bien terminado. Ahora vamos a ver cómo formamos el sándwich. Mirad, voy a desplazar un poquito la colcha para que salga en la imagen lo que os quiero enseñar. Tenemos que cortar la tela trasera y la guata, como veis, un poco más grande, unos 3 dedos aproximadamente en todas las medidas, que lo que es el kilt o quilt que vamos a realizar. De esta manera tenemos siempre un poco de margen con la tela para trabajar y que luego no nos quede corto. Una vez que hayamos hecho el acolchado ya vamos a cortar a su tamaño sin ningún problema. En primer lugar tomamos la guata. Yo lo que estoy haciendo, como veis, es enrollarla para que así sea más cómodo a la hora de unir las piezas entre sí para formar el sándwich. Dejamos este espacio para empezar a unir. Vamos a hacer lo mismo con la tela trasera. La vamos a colocar y vamos a enrollarla de la siguiente manera, dejando el derecho hacia arriba y enrollamos de esta forma. Enrollamos siempre muy bien estirada la tela para asegurarnos que luego la coloquemos bien. Como veis, la trasera también la tenemos muy planchada para que luego no tengamos arrugas. Voy a separar un poquito la guata y vamos enrollando. Cuando tengáis ya la guata enrollada y la tela de la trasera enrollada, lo que vamos a hacer es poner la tela de la trasera justo encima de la guata y vamos a alinear bien, puesto que hemos cortado las piezas a un tamaño similar. Cuando las tengamos así alineadas, vamos a empezar a sujetar. Podemos sujetar empleando imperdibles o estos ganchos que hay que son un poquito curvos para ir sujetando. Podemos incluso pasar algún tipo de hilván apoyándonos sobre la mesa o utilizar el pegamento temporal en spray, que es lo que voy a hacer yo. Para mí es lo más práctico y lo que mejor resultado va a dar. ¿Qué hacemos? Bueno, yo ya tengo estas piezas así puestas, voy a levantar y vamos a ir dando el pegamento poco a poco. Vamos a dar bastante para que nos quede firme y que no se nos despegue cuando vayamos a la máquina a acolchar. Si no tenéis pegamento y lo vais a hacer con imperdibles, pues los podéis poner, por ejemplo, cada 10 centímetros, cada 10 o 15 centímetros, para que no se nos suelten las telas. Entonces ya hemos dado aquí pegamento y vamos pegando. Como veis, hay que ir estirando muy bien la tela para que nos quede bien acomodado. Y ahora ya lo que hacemos es extender un poquito la guata y continuamos pegando la trasera. Importante hacerlo despacio, con una buena cantidad de producto y evitando las arrugas. Vamos desdoblando y ya venimos avanzando.
Así vamos a unir completamente la trasera a la guata. Voy a terminar de unir las dos piezas y vamos a poner la parte de delante. A continuación lo que hacemos es de nuevo enrollar, como veis, la guata que ya está pegada a la tela trasera y tomamos el rollito que habíamos hecho con la parte de arriba, con la parte exterior. Lo colocamos encima, como veis dejamos un margen en la parte delantera y en los lados, por eso esta pieza la habíamos cortado un poquito más grande. Y la vamos a pegar exactamente igual. Vamos dando pegamento y lo que nos tenemos que asegurar es de que quede muy estirado, sin arrugas y muy bien pegado. Venimos para acá, vamos pegando. Importante también que hayáis planchado muy bien el trabajo para que no tenga ningún tipo de arruga. Traemos la tela hacia nosotros hasta donde esté pegado y continuamos así dando pegamento y uniendo las piezas formando el sándwich. De nuevo, si no tenéis este tipo de pegamento, con imperdibles vais a tener que ir sujetando una pieza a la otra, pero se hace exactamente igual que lo que acabáis de ver. Primero la trasera a la guata y luego ambas telas, guata y trasera, a la parte delantera. Voy a terminar de formar el sándwich y ya vamos a preparar la pieza para irnos a colchar. Mirad, ya he unido lo que es la parte exterior de la colcha o del quilt a la guata y a la trasera y hemos formado el sándwich. Ahora lo que tenemos que hacer es llevarnos esta pieza a la máquina y empezar a acolchar. En este tipo de trabajo a mí se me ocurren dos tipos de acolchados. Uno sería simplemente pasar una costura justo encima de las costuras que ya tenemos, o incluso podemos pasar costuras, por ejemplo dejando lo que es el margen de la patilla a la máquina de coser, pues 1 centímetro, 1/4 de pulgada alrededor de cada uno de los cuadrados. También puede quedar muy bonito. Otra opción es hacer algún tipo de acolchado libre para darle un toque todavía más decorativo al trabajo. ¿Cómo vamos a acolchar? Porque esta pieza, como veis, es enorme. Bueno, lo que tenemos que hacer es ir enrollando los bordes de esta manera, dejando un área más pequeña, aquí también doblamos, entonces por ejemplo aquí ya hemos dejado un área más pequeña en la que podemos trabajar. Así sería adecuado prepararlos si vamos a hacer acolchado libre. Si vais a acolchar justo por las líneas, lo que tenemos que hacer es enrollar, por ejemplo, los lados de esta manera y entonces nos vamos a la máquina y ya podemos empezar, por ejemplo, a coser aquí hasta el final. Entonces, en función del diseño de acolchado que vayáis a hacer, tenéis que plegar el quilt de una manera o de otra para poderlo manejar en la máquina. También es importante que situéis la máquina sobre una mesa que tenga buen tamaño, de manera que en ningún momento la tela quede colgando, siempre tiene que quedar posada sobre la mesa para que no tire y así nos quede el trabajo bien realizado.
Mira, ya he acolchado completamente el trabajo y os quiero enseñar varias cosas. Por un lado, como habéis visto, el acolchado que he realizado es el que se llama acolchado libre, y aunque no me ha quedado perfecto, porque para que te quede perfecto tienes que tener muchísimas horas de práctica, creo que ha quedado bastante bien. Os lo voy a enseñar por el revés, que quizás se aprecia mejor el dibujo que he hecho. También os quería enseñar una cosa importante cuando vamos a acolchar, que es que tenemos que asegurarnos de que la tensión del hilo está bien para que las puntadas queden igual de bonitas por un lado que por el otro. Yo lo que he hecho ha sido, en los bordes he puesto unos trocitos de tela y era donde probaba antes de coser. Ahora lo que voy a hacer es rematar todos los hilos que tenemos. En realidad no he cortado demasiadas veces, sino simplemente ha sido cuando se me ha acabado el hilo o en alguna ocasión que se me ha atascado la máquina, es donde he tenido que empezar de nuevo a coser. Es importante cuando acolchemos sacar los hilos, el de la canilla y el de la bobina, antes de empezar a coser. Los sacamos, dejamos, como veis, bastante para poder luego rematar con comodidad, y también los dejamos cuando terminamos de coser. No vamos a dar el remate automático que muchas máquinas tienen, porque va a quedar mejor, como os voy a enseñar a hacerlo ahora. Mirad, para rematar lo que hacemos es un nudo. Si tenemos las dos hebras juntas, lo podemos hacer con las dos hebras juntas, y lo que tenemos que conseguir es que el nudo quede muy pegadito a la tela. Entonces me ayudo del descosedor, lo que hago es apoyar donde quiero que quede el nudo pegado y tiro de esta manera justo y me queda el nudo bien pegado. Tomo la aguja, la que tiene, veis la forma de enhebrar tan sencilla, que es por presión, y ahora nos vamos a la tela y metemos el hilo justo por donde salía. Aprovechamos el grosor que nos da la guata y desplazamos la aguja hasta que metamos el nudo. Una vez que suena, que ya hemos pasado el nudo, ya cortamos, y así nos ha quedado perfectamente rematado y no se va a deshacer. Terminamos de rematar todos los hilos y vamos a cortar el borde de la colcha con la ayuda de la regla y del cúter justo pegado al borde de la tela, y ya vamos a poner el remate. Mira, ya he cortado con la ayuda de la base de corte, la regla y el cúter el borde de la colcha, y ahora lo que tenemos que hacer es rematar. Tenemos dos opciones, un poco en función de cómo queráis que quede el acabado y de la cantidad de material que queráis emplear. La primera opción es colocar lo que es una cinta de bies en todo el contorno. En realidad no hace falta que la tira que cortéis esté cortada al bies. Como son líneas rectas, perfectamente puede estar cortada la tela al hilo. Cortamos tiras de 4 centímetros y lo que hacemos es poner derecho con derecho de esta manera. Vamos a simular que lo cosemos con unos alfileres para que os enseñe cómo lo hacemos. Damos por aquí una costura con un margen de 1 centímetro o 1/4 de pulgada, el margen que estéis empleando. Doblamos y volvemos a doblar. Y por aquí cosemos. Podéis coser bien a máquina, bien a mano. Yo os recomendaría que lo hagáis a mano para que las puntadas no se noten. Y así dejamos terminado el borde de la colcha. Si lo vais a coser a máquina, os recomendaría que lo hagáis al revés. Que cosáis a máquina primero aquí. Vamos a sujetar. Y una vez que lo tengáis aquí cosido a máquina, volvemos, doblamos una vez y doblamos dos. Y ahora ya sí nos vamos a la máquina y damos por aquí el pespunte pegadito al borde del doblez. De esta manera el lado del derecho de la colcha va a quedar siempre mejor rematado. Pero hay otra opción para rematar el borde de la colcha, que es la que voy a emplear yo y que os enseño a continuación. Mira, yo quiero rematar el borde de la colcha poniendo un ribete bastante más ancho, porque habéis visto que con una tira de 4 centímetros, en realidad el borde que ponemos es aproximadamente 1 centímetro. Si queremos poner un borde más ancho, sin gastar parte del trabajo que tenemos de la colcha, porque podríamos poner una cinta de bies
cosida por aquí y remataríamos, pero toda esta parte del trabajo quedaría dentro. Yo lo que quiero es añadir. Lo que voy a hacer es cortar una tira, que en este caso tiene 14 centímetros de ancho. Lo que hacemos es doblarla, poniendo revés con revés y el derecho en ambos casos hacia afuera. Yo recomiendo que la planchéis primero y vamos a sujetarla de nuevo al borde de la tela y damos un pespunte con el margen que estéis empleando. Y cuando tengáis esta costura dada, doblamos y doblamos solo una vez porque ya está la tela así. Damos el ancho que queramos y de nuevo cosemos por aquí a mano o lo hacemos en el orden inverso, igual que hemos hecho con la tira más estrecha para coser a máquina, que sería cosemos primero por el lado de atrás, de la trasera de la colcha. Vamos a sujetar, doblamos y ya por aquí coseríamos a máquina. En realidad, aunque aquí no va a haber guata, como estamos poniendo 4 capas de tela, pues en realidad queda bastante gruesito y queda bien. ¿Qué ancho tiene que tener esta tira en función del extra de contorno que queráis dar? Pues es bastante fácil de calcular. Si queremos dar un extra de 3 centímetros, que es lo que quiero hacer yo, tenemos que poner esa medida por 4, serían 12 centímetros. Y a esos 12 centímetros añadimos 2 veces el margen de costura. Como yo voy a utilizar un margen de 1 centímetro, pues añado otros 2. Por eso es la medida de 14. En las esquinas vamos a trabajar como si se tratara de una cinta de bies. La coloquemos con este método o con este otro método. Tenéis un tutorial muy completo sobre cómo utilizar la cinta de bies en el canal, así que os recomiendo que lo veáis para que trabajéis perfectamente el contorno de la colcha. Yo voy a preparar la tira y os enseño cómo queda. Mirad, una vez que he colocado todo el remate, ¿veis? Así queda terminada la colcha. La verdad que me parece un trabajo súper entretenido, sencillo de realizar y perfecto para todos los niveles. Si te da miedo acolchar, siempre tienes la opción, como te decía, de hacer un acolchado haciendo coincidir las costuras. Va a ser mucho más rápido y más sencillo. Si te fijas aquí en la esquina, lo que he hecho ha sido poner esta tira hasta aquí, dejando el margen de costura, y luego he puesto esta otra encima. ¿Ves el remate que le he hecho? Y así queda terminada. Espero que te haya gustado mucho el proyecto y nos vemos en el próximo tutorial.